Muy bien. Bueno, entonces en este archivo de código tenemos pues varios códigos, ¿verdad? Para diferentes actividades de diferentes cálculos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, pues voy a, a leer este archivo, ¿verdad? Este archivo de colesterol no es un archivo externo, sino que se encuentra dentro de un paquete. ¿Verdad? Pues es un archivo pues para, para práctica. Entonces pues a leer ese archivo. Ok, aquí tenemos pues en la parte de abajo pueden ver, ¿verdad? También lo podemos ver acá y lo podemos visualizar. ¿Verdad? Aquí están los diferentes tratamientos, ¿verdad? Y las respuestas. Lo único que están en una sola columna, ¿verdad? Los tratamientos. ¿Verdad? Pero eso lo podemos ver también haciendo unas modificaciones. Lo podemos ver también en forma de, ¿verdad? Lo podemos ver en forma de tabla. ¿Ves? Aquí lo vemos. En forma de tabla tenemos los 5 tratamientos y los valores de reducción de colesterol de cada sujeto en los diferentes tratamientos. Ok. Bueno, vamos a hacer primero aquí unas estadísticas descriptivas que en el caso de hacerlo manualmente el procedimiento, pues se necesitan, ¿verdad? Entonces, pues yo las hice para que ustedes las pudieran tener y se las mostré, ¿verdad? Tanto la media, la varianza, bueno, como calculé una media global, pero esa no era necesaria, pero también la tenían, y el N total. Okay. Y entonces, pues aquí tenemos los diferentes valores, por ejemplo, eh, la media de los tratamientos, están aquí, las medias de los tratamientos, la varianza, pues aquí están las varianzas de los diferentes tratamientos. Okay. Bueno, entonces ustedes lo trabajaron y de acuerdo, ustedes hicieron esta parte, ok, era lo que yo les pedía, y pues llegaron a una conclusión llegamos a una conclusión en Padlet, se calculó este valor de la F, este fue el valor de la tabla y pues pudimos rechazar la hipótesis. Ok, yo lo que les voy a mostrar ahora, cómo pues utilizando R, ¿verdad? RStudio, pues se hace un análisis de varianza. Pues. Y todo eso pues que ustedes hicieron paso a paso aquí, toda esta parte de aquí, ¿verdad? Pues no hay que hacerlo, pues si uno tiene pues si trabaja en RStudio o en cualquier otro también, en cualquier otro lenguaje y conoce pues las funciones que se necesita. En este caso, para hacer el análisis de varianza se utiliza una función que se llama AOV, ¿ok? Análisis de varianza, equivalente pues a ANOVA. ¿Y qué es lo que se indica ahí? Bueno, se indica la variable respuesta, que en el caso pues, de nosotros, en el archivo original, ¿ves? La variable respuesta sería esta, ¿verdad? Serían los porcentajes de reducción de colesterol, ¿verdad? Entonces, esta variable respuesta la vamos a probar si tiene diferencias, ¿verdad? En relación a la variable tratamiento. La variable tratamiento pues, es esta variable categórica de los tratamientos. Okay. Fíjense que es otro esquema como se trabaja aquí. O sea, no tenemos las 4 columnas, sino que tenemos una columna de los tratamientos y una columna de las respuestas. Entonces, lo que se le indica, ¿verdad? A la función es la variable respuesta en relación, este simbolito de aquí, que es como, se llama vírgula, que es el que está sobre la ñ, ¿verdad?
en los teclados usualmente se encuentra en la parte izquierda arriba. Ahí está ese símbolo. Pues la variable respuesta en relación a la variable tratamiento. Eso es lo que quiere decir esto. Yo quiero probar la hipótesis de que las respuestas son iguales, ¿verdad? En función de los tratamientos, en relación a los tratamientos. Esto me va a dar, al hacer esto, me va a dar un resultado que yo lo voy a guardar en fit. Esto puede ser cualquier nombre. Y le voy a pedir entonces que me dé un resumen de lo que está guardado en fit. Eso es lo que estoy haciendo entonces aquí. Y cuando corro esto, pues aquí entonces obtengo los valores. En la parte de abajo lo pueden ver. Los valores del análisis de varianza. Pues lo más importante pues es que vean el valor de f. Bueno, ver todo también, ¿verdad? Los diferentes valores, suma de cuadrados, la media de la suma de cuadrados, y como pueden ver son valores muy parecidos a lo que nosotros obtuvimos. Siempre puede haber un poquito de diferencia, ¿verdad? Por el redondeo, la cantidad de decimales y la fórmula que se use. ¿Ok? Pero al final pues da un valor muy similar, 32.43 aquí, y nosotros obtuvimos, bueno, el mismo valor. En este caso no hay diferencia. Y claro, aquí no se calcula el F de la tabla, sino que directamente el programa me dice, o la función me indica cuál es la probabilidad de equivocarme, ¿verdad? Si rechazo la hipótesis nula. Y como pueden ver, este es un valor muy, muy bajito. Es 9.82 por 10 a la menos 13. O sea, un valor de pues 0.130 y al final pues 9. O sea que es un valor muy, muy bajo. Por lo tanto, pues puedo rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, pues con una probabilidad muy baja de equivocarme. Entonces, esa es lo que se obtiene, ¿verdad? Utilizando esta función. Y pues hemos corroborado que los cálculos que hicimos manualmente, pues estaban bien. ¿Alguna pregunta, duda? Si alguien me está siguiendo, pues si le ha corrido todo. Vamos a ver si hay alguien por aquí. Ok, tengo algunas personas. Muy bien, chévere. Bueno, entonces, como les decía, estamos en un punto donde sabemos que hay uno de los tratamientos o nivel de tratamiento que por lo menos uno es diferente de los demás. ¿Okay? Pero no sabemos exactamente cuál es. Pero bueno, pero antes de seguir, tenemos que ver también si se cumplen los supuestos del análisis de varianza. Y si se acuerdan, los dos supuestos principales en el análisis de varianza era, por un lado, que hay normalidad en los datos, en todos los datos, o dentro de cada grupo también. Y la segunda supuesto, el segundo supuesto, es que las varianzas sean iguales. ¿Okay? Estas varianzas de aquí tienen que ser iguales o semejantes, ¿verdad? Entre los diferentes niveles de tratamiento. ¿Okay? Ese es un supuesto del análisis de varianza. Entonces vamos a hacer una prueba primero de normalidad. ¿Okay? Una prueba de normalidad. La prueba de normalidad, que ya la hemos usado otras veces, principal que se usa es la de Shapiro. Shapiro-Wilks realmente se llama. Aquí le llaman entonces Shapiro. Entonces esa prueba la vamos a aplicar a la variable respuesta, porque esa es la que queremos ver, ¿verdad? Si es normal. En esta prueba, la hipótesis nula es que los datos tienen una distribución normal. ¿Ok? Así que entonces vamos a ver si
si podemos rechazar esa hipótesis nula o no. Vamos a correrla. Y me dice que el valor, en la parte de aquí de abajo, pueden ver que el valor de la P, ¿verdad? Para el estadístico de Shapiro-Wilks es 0.4417. Eso pues es un valor, pues, este es un valor mucho mayor que lo que nosotros normalmente, ¿verdad? Utilizamos de 0.05. Y como es un valor mayor, quiere decir que el error de rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? La hipótesis nula perdón, esto no es la hipótesis nula. Bueno, vamos aquí a... La hipótesis nula es que hay normalidad en los datos. Pues como este valor es el error al decir que esto no es verdad, es bien alto, pues entonces no la podemos rechazar. Por lo tanto, pues podemos decir que nuestros datos, los datos de este experimento, pues tienen una distribución normal. ¿Okay? Así que bueno, la primera parte, pues, se cumple el primer supuesto. Vamos a ver ahora entonces qué pasa con la homogeneidad de varianza. Para eso, pues, se utiliza una prueba. Bueno, hay varias pruebas, pero aquí vamos a utilizar una que se llama Levin Test, ¿okay? Que está dentro de este paquete que se llama CAR. La hipótesis nula aquí es que las varianzas, estas que están acá, que las varianzas son semejantes, o sea que no difieren significativamente. Vamos a ver qué es lo que nos dice la prueba. La prueba nos dice que el valor de la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales es muy, muy alta, ¿verdad? 0.98. Por lo tanto, tenemos que quedarnos con la hipótesis nula de que las varianzas son semejantes. O sea, no podemos decir que, aunque pues haya números aquí un poco diferentes, pero en forma global, pues no son significativamente diferentes. Es decir, pues que se cumplen, para nuestros datos, se cumplen los dos supuestos principales, la normalidad y homogeneidad de varianza. ¿Okay? Pues dicho esto, pues podemos seguir ahora haciendo pues otros tipos de análisis. Como les decía, el análisis de la varianza solo me dice que hay alguna diferencia, por lo menos una de los tratamientos. Pues vamos ahora a hacer una prueba que me permite, ¿verdad? Que me permite visualizar cuáles pueden ser los tratamientos que sean diferentes entre sí. Y esto es lo que se llama pues una prueba post hoc, o sea, una prueba a posteriori, después que hacemos el análisis, ¿verdad? Y, ok. Bueno, primero vamos a ver aquí una gráfica, ¿verdad? Vamos a hacer primero una gráfica con los intervalos de confianza de los diferentes tratamientos. Vamos a visualizar lo que queremos comparar. ¿Ok? Esto es lo que nosotros queremos comparar, ¿verdad? Nosotros queremos saber si, ¿verdad? Si estas diferencias, estos son los niveles, ¿verdad? De el porcentaje de reducción del colesterol, ¿verdad? Y estos son los diferentes tratamientos. Entonces, pues ya sabemos, de acuerdo al análisis de varianza, que entre ellos, por lo menos alguno es diferente de los demás. Lo que queremos saber ahora, cuáles son diferentes, cuáles son diferentes entre sí, ¿verdad? Aquí sospechamos, pues, ¿verdad? Que esta droga, pues pareciera que, ¿verdad? Que está fuera con su intervalo de confianza, ya pues no tenemos una buena probabilidad de que sea diferente de los demás.
pero también puede ser que este sea diferente de este, ¿verdad? Y de este. O sea que tenemos que ver pues más detalles y comprobarlo pues estadísticamente. Así que vamos a hacer lo que se llama la prueba de Tukey. ¿Ok? Entonces, al hacer esta prueba, obtenemos otra gráfica un poquito pues más complicada, ¿verdad? Vamos a tratar de que se vean todos los tratamientos. A ver si logro que se vean todos los tratamientos. Ajá, aquí se ven todos los tratamientos. Bueno, se ven unas letras chiquitas. Pero, ¿qué es lo que dice esta prueba? Bueno, esta prueba dice que voy a comparar parejas de tratamiento. Por ejemplo, aquí están comparando el tratamiento de la primera droga que se da una vez o se da dos veces. ¿Ok? Entonces, este valor que está aquí en el medio es la diferencia entre pues lo que la disminución, el porcentaje de disminución de colesterol de utilizarlas dos veces la primera droga o utilizarla una vez. ¿Okay? Y este es el intervalo de confianza para esa diferencia. ¿Okay? ¿Cómo se interpreta esto? Si el intervalo de confianza, ¿verdad? O mejor dicho, si esta línea punteada, que es el 0, está dentro del intervalo de confianza, eso quiere decir que estos dos niveles de tratamiento, la diferencia entre ellos, no es estadísticamente significativa. Porque el 0, que es decir, que no hay diferencia, cae dentro de su intervalo de confianza. O sea que hay un 95% de probabilidad de que no sean diferentes entre sí. Vamos a ver esta de aquí. Utilizar la primera droga 4 veces o una vez. Esta es la diferencia. Y este es el intervalo de confianza. Y pues aquí podemos ver que el 0 está fuera del intervalo de confianza. Por lo tanto, podemos decir que este tratamiento de 4 veces la droga 1 versus una vez la droga 1 es un tratamiento, pues son dos tratamientos diferentes, o sea, producen efectos diferentes. ¿Okay? Lo mismo pasa entre la droga D y utilizar la droga 1 una vez. Pues también hay una diferencia entre ellas que no es cortada por el 0. Quiere decir que entonces es significativamente diferente de 0 y por lo tanto quiere decir que producen efectos diferentes, ¿verdad? Y así pues podemos ver cada pareja de valor y ver si son significativos o no. ¿Okay? Bien, ¿y por qué esta prueba se llama post hoc? Bueno, porque esta prueba depende de los resultados del análisis de varianza. O sea, hay que hacer primero el análisis de varianza para luego entonces poder hacer este cálculo, ¿verdad? Que ya entonces nos da más detalles. Fíjense que cuando se hace esta es la función que hace los cálculos que nosotros acabamos de visualizar. Esta función trabaja sobre ¿qué? Sobre fit. ¿Y qué era fit? Fit es los resultados del análisis de varianza. Por eso es que entonces se llama unas pruebas a posteriori, porque primero hay que hacer el análisis de varianza y luego, pues, si se cumplen los supuestos, pues se usa entonces la prueba de Tukey para ver entonces cuáles son las parejas diferentes. ¿Okay? Y entonces obtenemos esta gráfica, este resultado. ¿Okay? El resultado también, o sea, aquí yo se los mostré gráficamente, pero el resultado también se puede ver de manera numérica, ¿verdad? La pueden ver aquí, por ejemplo, en esta tabla que está aquí abajo. Es que aquí comparan cada una de las parejas de tratamiento, la diferencia, el límite inferior del intervalo de confianza, el límite superior y un valor de probabilidad ajustada que nos dice el nivel de la probabilidad pues de equivocarnos al decir que son diferentes.
por ejemplo, en este caso, la probabilidad de equivocarnos es alta, mayor de 0.05, y es este caso que tenemos aquí, ¿verdad? Donde pues el 0 está dentro del intervalo de confianza. Por lo menos por eso entonces que podemos decir aquí que no hay una diferencia significativa entre esos dos tratamientos. Sin embargo, en este caso, pues sí tenemos una diferencia que es significativamente diferente de 0, porque el error tipo 1 de decir que no son iguales, ¿verdad? Que hay alguna diferencia, es bien bajo. Y ese es este caso, ¿ves? Donde el intervalo de confianza no contiene al 0. Y así sucesivamente podemos ir examinando uno por uno y darnos cuenta pues cuáles son los tratamientos diferentes o cuáles son pues, o cuáles no son diferentes. Este no es diferente significativamente, esto sí, este sí, este sí, este sí, este no es diferente. Y pues esto que ven aquí pues es lo que está graficado en este lado. Ok, preguntas sobre esto que hemos visto hasta ahora. Con Profesor, ajá, los supuestos que usted decía del análisis de varianza, ajá. o sea, de que había anormalidad entre los datos y varianza eran iguales, esos serían, primero hay que verificar que cumplen con eso para poder hacer esta prueba de post hoc. Sí, bueno, la realidad es que inclusive desde que tú empiezas, antes de hacer inclusive el análisis de varianza, tú deberías hacer la prueba de los supuestos. Esa es la realidad. Aquí pues como ya yo sé que los valores que sí se cumplen, entonces pues, y como aquí el ejercicio principal era demostrarles cómo se hace la ANOVA, pues empecé haciéndolo. Pero la realidad, y por eso es muy buena pregunta, la realidad es que debemos empezar, antes de hacer inclusive el análisis de varianza, debemos empezar haciendo las pruebas de los supuestos, ¿ok? Para poder saber si vamos a utilizar el análisis de varianza paramétrico. Si no, pues podemos tener algunas alternativas. Yo creo que les nombré algunas. Por ejemplo, si no se cumplen algunos de los supuestos, entonces se pueden hacer transformaciones de los datos. Por ejemplo, nuestro caso, transformar la variable de respuesta, ¿verdad? Se puede hacer lo que se llaman transformaciones logarítmicas, que es el primer remedio que se utiliza. Cuando los datos son, por ejemplo, contar algo, son de conteo, pues entonces se utiliza la transformación raíz cuadrada. Si los datos son proporciones o porcentajes, como por ejemplo este que nosotros tenemos ahora, pues, y no nos hubiera dado que fuera normal, pues entonces podríamos haber usado lo que se llama la transformación arc-seno de la raíz cuadrada. O sea, todo esto son transformaciones que se pueden utilizar antes de hacer el análisis de varianza si no se cumple las pruebas de normalidad, por ejemplo, o la de homogeneidad de la varianza. Si luego de hacer estas transformaciones volvemos a hacer las pruebas de supuestos y siguen sin cumplirse, pues entonces ahí tenemos que recurrir ya no al análisis de varianza paramétrico, sino que tenemos que hacer una prueba no paramétrica. Y una prueba no paramétrica es una que no necesita la media ni la varianza, sino que los datos se colocan en rangos de menor a mayor y luego pues se hacen unos cálculos que son bastante engorrosos a veces y que entonces permiten hacer una prueba. Una de las más usadas como alternativa al análisis de varianza es la que se llama Kruskal-Wallis. ¿Okay? Yo aquí les puse también un ejemplo de unos datos, déjenme mostrárselo, unos datos, estos son unos datos de
varios tratamientos que se le hicieron con hormonas a unos saltamontes. Y luego se pusieron en algún sitio, me imagino que en una caja, en una jaula, algo así, se pusieron junto saltamontes machos y hembras. Y se midió en segundos el tiempo de copulación, el tiempo que estaban unidos, pues, ¿verdad? Apareados, los diferentes saltamontes, ¿verdad? Para ver cuál era el efecto de esa hormona, pues, en el apareo. Y aquí, pues, pueden ver los valores. Estos valores, como pueden ver, pueden ir desde muy pequeños hasta muy grandes. Pues son valores que cuando se hizo las pruebas no cumplían ni la normalidad ni la homogeneidad de varianza. Entonces, pues no se pueden utilizar no se puede utilizar el ANOVA paramétrico. ¿Ok? Entonces tenemos el tratamiento A, el tratamiento B, el tratamiento C y el tratamiento D, y tenemos aquí pues los tiempos de copulación en segundos. Bueno, entonces pues aquí directamente vamos a hacer la prueba de Kruska. Y la prueba dice, pues calcula un chi cuadrado y pues nos da un valor. ¿Okay? Aquí la hipótesis nula es la misma, que no hay diferencias entre los tiempos de copulación en los 4 tratamientos con hormonas. Pues lo que nos da la prueba es que la probabilidad de equivocarnos al rechazar esa hipótesis nula de igualdad, pues es bien baja, ¿ves? Es menor que 0.05. ¿verdad? Este es un valor menor de 0.05. Por lo tanto, esto nos lleva a concluir que la hipótesis nula, ¿verdad? La hipótesis nula de igualdad la podemos rechazar. Por lo tanto, sí hay diferencias en los tratamientos de hormonas. Este es un caso, pues, donde pues, no podíamos utilizar el análisis de varianza paramétrico y usamos esta prueba múltiple de Kruskal-Wallis. Ok, preguntas. Básicamente, entonces, si se viera que hay un problema en los supuestos, como en la normalidad o en la varianza, se puede hacer esas transformaciones que usted nos dijo, pero si aún así, pues no han ese supuesto al otra vez hacer la prueba de normalidad y varianza para y no tener por la prueba no paramétrica, Exacto. como la de la que nos acaba de mostrar. Sí, la idea es que pues, tú tratas de hacer utilizar la prueba paramétrica porque son más poderosas, o sea, tienen más fuerza para distinguir los tratamientos. Entonces se trata de hacer eso, pero si no se cumplen los supuestos, si las transformaciones no funcionan, pues entonces uno termina utilizando la prueba de Kruskal-Wallis. ¿Okay? O sea, en el ANOVA, pues yo les puedo poner un ejercicio pues del ANOVA básico, ¿verdad? Donde tengan que sacar algunos cálculos, no todos, pero pues sería una parte que sí tendrían que hacer cálculos y llegar a algunas conclusiones, pero en general, pues lo que yo quiero es que ustedes pues conozcan todo el procedimiento. O sea, tenemos unas hipótesis, unos datos, queremos probar si hay diferencias, alguna diferencia, y pues, el proceso es lo que me interesa más que ustedes conozcan, porque pues este es un curso introductorio, yo no pretendo que ustedes conozcan todos los procedimientos al detalle, pero sí cómo se enfrentan a unos datos donde quieren ver si hay diferencias de algún tratamiento o de algún factor. Eso es lo más importante para mí. Ok. Bueno, para finalizar, pues tengo que decirles que esto es más complicado de lo que yo les he mostrado. Yo les he mostrado lo que se llama una ANOVA de una vía, que es el más sencillo, el más básico.
Pero hay otros diseños de ANOVA. Hay uno que se llama de efectos aleatorios, hay otro que se llama de bloques aleatorizados, hay otros que son 2 factores. Nosotros hemos visto aquí un factor nada más, ¿verdad? Se pueden tener 2 factores al mismo tiempo. Cuando se tiene más de un factor, también pueden estar, que no lo dice aquí, pueden estar anidados, o sea, un factor principal y factores suplementarios. También hay lo que se llama ANOVA con repeticiones, es decir, los mismos tratamientos repetidos en el tiempo. Entonces tienes que considerar el factor tratamiento y el factor tiempo. Hay algo que se llama el análisis de covarianza, que es cuando los sujetos no son iguales por otro factor. Y el MANOVA es el ANOVA múltiple, que es cuando no solamente tienes una respuesta, sino que tienes varias respuestas. Okay, varias diferentes variables. Ok, bueno, con esto hemos terminado ya ahora sí oficialmente el análisis de varianza. Voy a darles rápidamente una introducción, vamos a llamarlo así, porque no tengo ni siquiera una presentación, sino que les voy a dar un recorrido por la página web, que es lo mismo, bueno, equivalente para mí a una presentación, porque de las presentaciones pues yo las saco de aquí, de la misma página web, ¿verdad? Que a su vez yo lo saqué del libro, así que pues todo está relacionado, ¿verdad? Sobre lo que es el análisis de correlación. En las próximas, los próximos temas van a tener que ver no con diferencias de factores o tratamientos dentro de una misma variable, sino relaciones entre variables. Eso ya lo hicimos antes, ver relaciones entre variables. ¿Cuándo hicimos eso? ¿En qué pruebas, en qué tipo de análisis nosotros trabajamos con relaciones entre variables? En la prueba de contingencia. Data de contingencia. Exacto, en las pruebas de asociación o independencia. Claro, que requiere una tabla de contingencia. Pero ahí las 2 variables eran, ¿qué tipo de variables eran? Las que estábamos... Eran categóricas. Exacto, variables categóricas, o sea, variables donde hay categorías, ¿verdad? O sea, variables no continuas, ¿okay? Sino categóricas. Entonces, ahora vamos a ver relaciones entre variables, pero son relaciones entre variables que son numéricas continuas o pueden ser también discretas, pero con muchos valores. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia principal. Y entonces aquí ya no se usa pues la tabla de contingencia ni las pruebas de chi cuadrado, sino que se utiliza pues otro tipo de pruebas que en conjunto pues se llama el análisis de correlación. Por ejemplo, nosotros nos podemos hacer preguntas diversas que nos permitan preguntarnos sobre relaciones entre variables, entre 2 o más, pueden ser, ¿verdad? Por ejemplo, relación entre la presión alta y el riesgo de un accidente cerebrovascular. El tamaño de las lagartijas hembras y la cantidad de huevos que pueden producir. La asociación entre la presencia de un compuesto tóxico y la cantidad de descargas a un cuerpo de agua. O sea, todo eso son preguntas, ¿verdad? Que nos las podemos hacer y que las podemos entonces trabajar con el análisis de correlación. ¿Ok? Vamos a comparar cuál es la diferencia del análisis de correlación con lo que hicimos antes. Como ya les pregunté, bueno, en la prueba T y en la ANOVA tenemos una variable categórica, los tratamientos, por ejemplo, y la otra son mediciones continuas o discretas numéricas, ¿verdad? Como en la ANOVA que vimos anteriormente. En la prueba de chi cuadrado, ambas son categóricas, que fue lo que ya dijimos. Y en la correlación, pues por el contrario, tenemos mediciones continuas, ¿verdad?
en ambas variables. Bien. Bueno, entonces ya dejamos, ¿verdad? Tenemos descrito en general qué tipo de variables y qué tipo de problemas son los que, o preguntas, son los que podemos resolver con el análisis de correlación. ¿Está claro? ¿Algún ejemplo o alguna pregunta sobre una posible relación entre variables que se les ocurra a ustedes? Por ejemplo, la relación entre el diámetro del tronco de un árbol y su altura sería un análisis de correlación. Yo considero que sí. ¿Verdad? Son dos variables numéricas continuas, ¿verdad? Y pues sí, tienen una posible relación, ¿verdad? Se puede probar si existe esa relación, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un aspecto importante que tenemos que considerar antes de seguir adelante, porque como yo les decía, de aquí en adelante vamos a estar viendo relaciones entre dos variables, pero hay diferentes tipos de relaciones que podemos tratar de probar. En el análisis de correlación, lo único que nos interesa es si existe una asociación entre las dos variables. El tipo de asociación que existe no nos interesa entrar en ese detalle. Simplemente si cuando una variable cambia, la otra cambia. Eso es lo único que nos interesa. Ahora, más adelante vamos a ver otra forma de probar la relación entre variables. Y es lo que se conoce como el análisis de regresión. Pero en el análisis de regresión, a diferencia del análisis de correlación, sí nos interesa probar qué tipo, cómo es esa relación. Entonces dividimos las variables entre la variable respuesta, que es la variable que depende que es dependiente, y una variable predictora que consideramos independiente. ¿Ok? Y entonces, pues, estamos estableciendo un mecanismo, lo que se llama un modelo en el análisis de regresión. En el análisis de correlación, que es el que vamos a ver ahora primero, pues no establecemos un modelo específico. Simplemente queremos ver si hay una asociación entre las dos variables. ¿Está claro eso? Porque eso es fundamental para pues, lo que vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, en el análisis de correlación, pues estas son las dos preguntas fundamentales. ¿Están dos variables de mediciones relacionadas de alguna manera consistente y lineal? O sea, es importante que sea una relación de algún tipo de línea. ¿Okay? No tiene que ser una línea recta solamente, sino unos cambios lineales. Y la segunda pregunta que está incluida en el análisis de correlación es ¿qué tan fuerte es la relación? ¿Okay? O sea, ¿qué tanto es la variación de una con respecto a la otra? O sea, ¿qué tan bien van cambiando mutuamente ambas? ¿Okay? Bueno, la prueba de correlación, del análisis de correlación, incluye el cálculo, ¿verdad?, de un estadístico, que en este caso es el coeficiente de correlación de Pearson. Ese es el estadístico para medir esa fuerza de la relación entre dos variables. ¿Okay? Se representa con la letra griega Rho. Esto parece una P, pero en griego pues se le llama Rho. Este sería pues el coeficiente de correlación entre dos variables con sus poblaciones completas, pero como nosotros usualmente usamos muestras, entonces el coeficiente de correlación de Pearson se representa como una R minúscula. ¿Okay? Para
hacer el análisis de correlación, pues también tenemos algunos supuestos, como todos los análisis que se llaman pues paramétricos, ¿verdad? Que dependen de la media, la desviación estándar, etc. En el análisis de correlación, los supuestos son, por un lado, que sea una muestra aleatoria de las poblaciones, o sea, las medidas que se toman para una variable y la otra variable, pues provengan de muestras aleatorias, que no se haya sesgado la toma de las muestras. Cada variable debe ser continua y deben de tener lo que se conoce como una distribución normal bivariada. Y tercero, deben tener una relación lineal. Si existe esa relación, pues, ¿verdad? Debe ser lineal. O sea, que no puede ser a saltos. O sea, varió aquí un poquito, luego se mantuvo y luego saltó y cambiaron. Sino que tiene que ser, pues, alguna línea. Sí, algún tipo de línea de relación lineal. Por ejemplo, aquí, ¿qué quiere decir una distribución normal bivariada? ¿Okay? Ustedes están ya familiarizados pues, con una distribución normal, pero una distribución normal bivariada es cuando dos variables varían, ¿verdad? Entre ellas de una forma, tienen una distribución normal, pero al mismo tiempo, vamos a decirlo así. Y se representa, ¿verdad? Gráficamente con este tipo de gráfica, ¿verdad? Aquí tienes la variable X y aquí tienes la variable Y. Entonces, ¿qué quiere decir que sean mutuamente normales, que tengan una distribución normales entre bivariadas? Bueno, que no importa los valores que tú pongas de una y de la otra, van a formar una distribución normal entre ambas. ¿Ok? O sea, por ejemplo, puede ser que la relación que haya entre estas dos variables sea, digamos, de este tipo. O sea, aquí para cada valor de X hay un valor de Y, ¿verdad? Siguen esta relación, ¿verdad? O siguen esta relación. Ok. O sea que los valores de X y de Y tienen que estar en esta montaña bivariada. ¿Okay? Así que a eso es lo que se refiere una distribución, ¿verdad? Bivariada normal. Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación de Pearson? Ahí viene, ¿verdad? En las estadísticas ya ustedes se están dando cuenta que a medida que avanzamos en los tipos de análisis, las fórmulas se van complicando. Y pues, pues porque hemos empezado con las distribuciones o con los estadísticos más sencillos, ¿verdad? Como la media, la desviación estándar, y lo hemos ido complicando con la Z, la T, ¿verdad? Luego F, el chi cuadrado, ¿verdad? Pues y ahora pues aquí para calcular este coeficiente de correlación de Pearson, pues tenemos esta fórmula. ¿Okay? Muchas de las sumatorias ya ustedes pues ya las más o menos han visto en el análisis de varianza. Aquí tenemos un numerador que representa lo que se llama la covarianza. Esta parte de aquí puede ser positiva o puede ser negativa, la parte de arriba. La parte de abajo, como es una raíz cuadrada, ¿verdad? Pues entonces siempre va a ser positiva. ¿Okay? Porque podemos sacar una raíz cuadrada de valores positivos que nos vayan a dar negativos, ¿verdad? Así que esta parte es siempre positiva. Lo que determina el símbolo, ¿verdad? El signo, perdón, del coeficiente de correlación es la parte de arriba, que puede ser, como les digo, positiva o negativa. El R, el valor de R, el máximo que tiene,
el máximo absoluto que tiene de valor es 1. Como estoy diciendo que puede ser positivo o negativo, eso entonces lo que significa es que el valor de R puede estar entre -1 y +1. ¿Okay? Y aquí pues en el medio está el 0. Ahora, un R0 quiere decir que no hay covarianza. Es decir, que no hay correlación entre las variables. Un valor de 1, sea positivo o negativo, quiere decir que hay un máximo de correlación. En el caso de que sea positivo, quiere decir que la correlación es positiva, y eso quiere decir pues que los valores van aumentando. Cuando aumenta la X, pues aumenta la Y. En el caso de que sea un valor negativo, lo que quiere decir es que a medida que aumenta la X, disminuye la Y. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces. Bueno, aquí viene una parte pues que la haremos el jueves, que es hacer un cálculo de R con un ejercicio, con unos datos que yo les dé. Aquí pues está, aquí están los cálculos hechos manualmente, claro, utilizando R, pero utilizando la fórmula pedazo por pedazo, ¿verdad? Que es lo que hay aquí. Aquí están todas las sumatorias que están aquí arriba. Pues esto ustedes lo harían en ese ejercicio el jueves, lo harían pues con su calculadora. Y pues aquí la sumatoria de X, la sumatoria de X al cuadrado, todos estos valores que me piden aquí, ¿ves? La sumatoria de X, la sumatoria de X al cuadrado, la sumatoria del producto, ¿verdad? Todo está aquí, ¿ves? La sumatoria del producto, etc. Y bueno, finalmente obtuve un valor de 0.87 en este ejercicio. Este era un ejercicio donde se quería ver la relación entre la longitud de ala de una especie de ave y el largo de su cola. A ver si pues el ala está relacionado con el largo de la cola. Y dio un valor de 0.87. ¿Verdad? Si esto lo podemos graficar y hacer lo que se llama una nube de correlación, que es lo que vemos aquí. ¿Verdad? Y entonces aquí vemos cuál es la distribución normal, que sería esta línea que está aquí. Esta sería la distribución bivariada normal. Y esto que vemos aquí, esta línea azul, es el elipse del intervalo de confianza de 95%. Y el hecho de que los puntos, ¿verdad?, de la longitud del ala y la longitud de la cola caigan dentro de estas elipses, pues ya nos hace pensar que sí hay una relación significativa. O sea que además de cumplir, ¿verdad?, el supuesto, además, pues hay una relación significativa porque están dentro de estas elipses de 95% de intervalo de confianza. Okay. Ahora, eso es gráficamente. Hay que probarlo estadísticamente que ese valor de R es un valor estadísticamente significativo, o sea que no es 0. O sea, la hipótesis nula que se utiliza para el coeficiente de correlación es que ρ es igual a 0. Es decir, que no hay ninguna relación entre las variables. En el caso de que no hubiera ninguna relación entre las variables, en vez de una elipse, lo que deberíamos tener es un círculo. Que significa pues que no hay ninguna tendencia hacia un lado o hacia el otro. Ok. Para probar entonces si el R es diferente de 0, pues podemos utilizar una tabla de valores clísticos de R. Por ejemplo, en este caso, y esos valores críticos
de R para, pues, usualmente 0.05, se tienen que buscar con n-2 grados de libertad. ¿Ok? Como este es un valor, perdón, como nuestra hipótesis fue que ρ es igual a 0, la hipótesis nula, quiere decir que entonces se utilizan lo que se llama pues 2 colas del valor crítico, ¿verdad? Porque no estamos estableciendo de que el valor de la R es mayor o menor que 0, sino simplemente que es diferente de 0. ¿Okay? Entonces pues se usan los grados de libertad, que es n, o sea, el total de valores, ¿verdad? El total, no, bueno, no el total de valores, sí, bueno, el total de parejas de valores. ¿Ok? El total de parejas de valores, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 menos 2. Eso me da pues los grados de libertad. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a la tabla de valores críticos, ¿verdad? Que tienen aquí, significancia para 2 colas, aquí está 0.05, y busco 10 grados de libertad, ¿verdad? Que están aquí, pues me da un valor de 0.57. ¿Ok? ¿Ok? Este sería el valor crítico de R. Si estamos por encima de ese valor, entonces podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Cuánto fue nuestro valor? Pues nuestro valor fue 0.87. O sea, 0.87 está por encima de 0. ¿Cuánto dije? 56, algo así. 0.57 creo que era. O sea, está por encima de ese valor. Por lo tanto, entonces yo puedo decir que el R calculado, pues es un R significativamente diferente de 0. ¿Ok? Y por la forma que tiene y por el signo que tiene, que es positivo, pues esto quiere decir que es una relación lineal positiva. Es decir, aumenta esta variable y aumenta también esta. ¿Ok? Bien, este sería entonces el ejercicio que ustedes harían. Pues yo les daría unos datos y ustedes entonces tendrían que calcular pues todos estos valores para llegar aquí al R y luego pues entonces buscarlo en la tabla y determinar pues si fue significativo o no. Ok. Bien, bueno, todo esto como siempre, ¿verdad? Yo les muestro cómo hacerlo manualmente y también pues cómo hacerlo utilizando R. En el caso pues de utilizando R, pues esta es la función core.test, donde yo le doy las variables a la cola y le digo que me calcule el coeficiente de correlación de Pearson y ya, con esto me determina, pues, ¿verdad? El valor y me dice si es significativo o no. Bien, usualmente uno tiene muchas variables en algún estudio, uno puede tener muchas variables y uno quiere ver cuáles de esas variables se relacionan entre sí. Por ejemplo, aquí hay un set de datos sobre mortalidad de cada 1000 habitantes, cantidad de doctores cada 100.000 habitantes, cantidad de camas por 100.000 habitantes, ingreso per cápita en miles de dólares, densidad poblacional. Este es un archivo sobre 53 ciudades pequeñas de Estados Unidos. Entonces nosotros queremos ver si alguna de esas variables está correlacionada con otras. Y en este caso, en vez de estar haciendo una correlación, una pareja, este con este con este, y así cada parejita por separado, pues existe programas, pues funciones en R que me permiten hacer todo todo el procedimiento de una sola vez. Entonces aquí pues se utiliza esta función core y eso me va a dar entonces lo que se llama una matriz de correlaciones. ¿Ok? Y en este caso pues tenemos esta matriz de correlaciones donde podemos ver parejas de valores y ver su
coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, fíjense, esta es la matriz, ¿verdad? Aquí tienes las mismas variables que tienes acá. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí en la diagonal, los valores son 1. ¿Por qué? ¿Por qué todos los valores son 1? Aquí en la diagonal de la matriz. Recuerden que cada valor es la relación entre una pareja de variables. Porque básicamente los valores que en esos casos estaban utilizando eran los mismos. Exacto. O sea, aquí yo estoy correlacionando los valores de las muertes por 1000 habitantes con los valores de las muertes por 1000 habitantes, pues es el mismo número. O sea, que tiene que dar una correlación perfecta de 1, ¿verdad? Bien, entonces, pues esta diagonal, pues no nos interesa realmente. El otro elemento que tienen que observar aquí es que para cada pareja siempre hay un duplicado. O sea, mortalidad por 1000 habitantes tiene esta correlación con la cantidad de doctores por 100.000 habitantes. Pero acá también yo tengo la mortalidad con la cantidad de doctores. Es decir que esta mitad desde la diagonal para acá es igual a desde la diagonal para acá. O sea, son los mismos valores porque, como recordarán, en la correlación, lo que me interesa es la asociación, el nivel de asociación que hay entre las dos variables. No importa el orden, que yo diga que la X va aquí y la Y va acá. O sea, no hay una relación causa-efecto. Eso es lo que ocurre pues cuando se hace la regresión. No hay un modelo, simplemente que si hay o no una asociación. Entonces, pues no importa que yo compare mortalidad con cantidad de doctores o que compare doctores con mortalidad. O sea, es exactamente lo mismo desde el punto de vista del análisis de correlación. En el caso del análisis de regresión, sí va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los valores y en la parte de aquí abajo tenemos entonces otra matriz que es la matriz bueno, esta es la misma, pero aquí abajo tenemos entonces la matriz de la P, de la significancia. Y como podemos ver, casi ninguno es significativo. Bueno, este sí, la cantidad de hospitales, la cantidad de doctores. ¿Ves? Y digo significativo, o sea, porque es menor de 0.05, ¿verdad? Este es significativo. Este es bastante significativo, que es la cantidad de doctores y el ingreso per cápita en esa ciudad. ¿Ok? Que pues tiene un poco de lógica, ¿verdad? O sea, mientras más dinero hay en una comunidad, pues más doctores van a haber. Entre más camas de hospitales, pues entonces también hay más doctores. Lo que sí no parece que hubiera, bueno, excepto la mortalidad, parece que está relacionada un poco con la densidad poblacional. O sea, mientras más personas haya por kilómetro cuadrado, pues aparentemente hay más mortalidad. Bueno, eso en el caso, ¿verdad? De una epidemia, pues es completamente lógico, ¿verdad? Mientras la gente esté más apelotonada, pues, y lo vimos en el caso, ¿verdad? De las ciudades grandes como Nueva York, por ejemplo, que fue un sitio que tuvo mucha mortalidad, pues porque ahí la densidad poblacional es bien alta. ¿Okay? Bien, correlación no aparece. Ok, pues terminamos aquí pues con lo mismo, ¿verdad? Cuando no se cumplen los supuestos de independencia, de que haya una distribución normal bivariada, relación lineal, pues entonces hay que recurrir a las transformaciones, por un lado, pueden servir, o si no, pues entonces tenemos que hacer un análisis de correlación no paramétrico.
Y uno pues que se usa mucho es el que se conoce como Spearman. Nuevamente tiene que ver con ordenar los datos de menor a mayor, dándoles un rango y utilizando luego pues una fórmula de la diferencia entre los rangos. Pues esto yo no les voy a hacer ejercicios con esto, pero pues, aquí tienen la información para que conozcan que existe y que se puede hacer, ¿verdad? Bien. Bueno, esta es para mostrarle que pues todos los cálculos anteriores utilizando para calcular el R, pues se pueden utilizar también, se pueden hacer también pues con, perdón, lo de Spearman, el coeficiente este de Spearman no paramétrico, también se puede hacer entonces en R fácilmente. Ok, esta es mi introducción al análisis de correlación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Voy a apagar la grabación.